Está en línea el doctor Gastón Ferretti, abogado laboralista. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo, María, Rolo, Willy, el doctor Iesi, a todos? Gracias, Recién lo estaba escuchando al doctor Iesi y a vos, Eduardo, que decían que mucha protesta, poca lectura de la ley. Sí. Y coincido plenamente con eso, porque justamente el artículo 9 de la ley instituye el principio más favorable para el trabajador, incorpora la formación profesional como un derecho. Después está el artículo 12 de la protección de los trabajadores, que va a hacer nula cualquier convención que suprima derechos a los trabajadores. Así que coincido con esas apreciaciones que hicieron ustedes. Bueno, yo he escuchado de un tiempo a esta parte, de que empezó ya la discusión de la reforma, cuando era proyecto, ¿no? Bueno, que volvemos a la época de la asamblea, antes de la asamblea del año 13, que vuelve la esclavitud. ¿Es cierto? ¿Eso es lo que dice la ley? No, muy alejado, realmente muy alejado. Ayer justamente me consultaron si había tope indemnizatorio. Justamente sigue la indemnización como antes, o sea, es un mes, el mejor mes del año, los últimos 6 meses, por año trabajado o fracción mayor a 3 meses. Ahora, o sea, pregunta, porque eso también lo escuché, ¿no? Aquellos que detestan esta ley dicen que en realidad esa remuneración se le sacan todos los beneficios, todos, que queda pelado ese salario. A ver, los beneficios sociales que son, como por ejemplo el empleador le paga el comedor al trabajador, eso no está dentro de la base indemnizatoria, pero ya no estaba en los fallos jurisprudenciales. Entonces lo que hace esta norma es incorporar esos fallos para que no se esté dirimiendo cuestiones que ya fueron resueltas en varios fallos jurisprudenciales que no se pueden aplicar a todos los casos por igual. Entonces lo incorporan a la ley para que ese tipo de cuestiones no se estén dirimiendo constantemente la justicia. Ok, los bonos y todo eso que aumenta el salario, ¿eso se cuenta en ese salario? En el salario para tomar la base indemnizatoria, claro. No, pero no se toma. Pero ya no se tomaba en los fallos que se estaba dirimiendo justamente este tema. Entonces lo que hace es, dejemos de judicializar cuestiones que ya están resueltas por distintos fallos y las incorpora directamente a la ley, para que si vamos a la justicia sea por casos reales, que no estemos colapsando la justicia con temas que ya se resolvieron. ¿No es que le va a salir mucho más barato al que despide? No, para nada. Lo único que se incorporó como algo que es para que lo pueda ayudar al empleador al pago de las indemnizaciones fue el Fondo de Asistencia Laboral, que también escuché que eso va a hacer que se aporte menos para las jubilaciones, y todo lo contrario, lo único que se toma es como base para el cálculo de cuál va a ser el aporte que tiene que hacer el empleador a este Fondo de Asistencia Laboral, las contribuciones al CIPA, pero no que va a pagar menos, justamente va a pagar más, va a tener que aportar un porcentaje a este fondo destinado al pago de indemnizaciones. Gastón, buen día, Gabriel Iesi, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Gabriel? Bien. ¿Cuál es su mirada en torno al acuerdo, el convenio entre la ciudad y la nación por la creación de los juzgados laborales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reconfiguración de la Justicia Nacional del Trabajo, etcétera? Vamos a tener que ver cómo funciona, porque bueno, promete de que aparentemente van a ser más ágiles los juicios, que eso es lo importante en definitiva, que se dirima rápidamente una cuestión laboral y no estemos 5 años, pero todavía no empezó a funcionar, así que va a haber que esperar. Y si estoy de acuerdo con el traspaso, estoy de acuerdo con el traspaso porque la ciudad merece tener un fuero del trabajo. Ahora, algunos consideran que se va a vaciar el fuero del trabajo y que van a quedar 1.700 personas o algo así en la calle. ¿Eso es cierto? Al principio va a haber algunos traspasos directamente del fuero laboral nacional al fuero del trabajo de la ciudad. Esos cargos los va a tener que ocupar con gente que
que sepa, que esté preparada, así que muchos de ellos van a surgir también de los fueros, del Foro Nacional. Gastón, ahora Guillermo Laborde, un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Me parece que hay un tema que no se está destacando, que es que da mucha más seguridad al trabajador con respecto a las indemnizaciones, porque con el Fondo de Asistencia Laboral la cobran, la cobran y en el momento. Y hoy por hoy, usted me corregirá, la mayoría, o una pyme, por ejemplo, o se declara en concurso, o dice, espero el juicio y la cobras en 5 años y después vemos, o arreglan por la mitad. No sé si coincide con esta visión. Yo creo que es más favorable, no es que le asegura el cobro, porque ese fondo puede tener o no fondos, de acuerdo a la litigiosidad que tenga esa empresa, ya que si ese fondo, o sea, no es que el empleador, si tiene depositado dinero en ese fondo, ya directamente no va a pagar la indemnización. Porque, a ver, tiene que tener un capital determinado para poder afrontar la nómina. Si no, va a tener que pagarlo desde su patrimonio personal. Sí, pero con aportes del 2,5 para las pymes sobre el total de los trabajadores, debería alcanzar. Debería alcanzar. También autoriza a generar su propio fondo de cese laboral, que va a poder ser complementado con este fondo de asistencia laboral. ¿Y quién va a manejar ese fondo, esos dineros? ¿Quién lo maneja? ¿Dónde va a estar ese dinero? Ese dinero van a ser entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, y va a actuar como agente de derivación de esos aportes el ARCA. Entonces, ¿para qué? Para que quede registrado el aporte del empleador a ese fondo. Ese fondo lo va a manejar una entidad financiera que todavía, vamos a estar sujetos a la reglamentación para ver cuáles son los requisitos para poder autorizar estas entidades. ¿Y ese fondo, en la Comisión Nacional de Valores? ¿Y ese fondo es en detrimento de las jubilaciones o de los jubilados? No. Ese fondo es aparte de las jubilaciones y de las contribuciones patronales para las jubilaciones. En el caso de las grandes empresas es del 1%, y en de las pymes del 2,5%, que puede ser incrementado al 1,5% en el caso de las grandes empresas y al 3% en el caso de las pymes, y eso lo va a determinar el Ejecutivo. Gastón, muchísimas gracias, abrazo grande. Abrazo a ustedes también. Gracias. Bueno, señores, en Panamericana, un